Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas en la fe, les traigo el libro de Romanos en su capítulo 8, los versos 1 al 4. También pueden leer 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que tiene por tema viviendo en el Espíritu. Pero voy a empezar con Romanos, voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay muchas cosas que saber en el Señor. Lo que van a escuchar aquí es tan difícil de entender. ¿Por qué? Porque en el mundo entero se sabe que ha venido muchos falsos maestros y falsos profetas que han distorsionado el mensaje de Dios hace ya siglos atrás, hasta nuestros tiempos. También hay gente que por falta de conocimiento también dicen muchas tonterías, se puede decir así, porque por no pasar en pruebas, situaciones, dificultades en el Señor, estas personas no entienden todo lo que explican. Yo personalmente siempre digo a mis hermanos y hermanas en la fe que si alguien no entiende algo, es mejor que lo deje. O sea, es mejor esperar hasta que Dios te dé la capacidad suficiente para poder explicar algo. Porque en medio de las pruebas, Dios capacita a uno. O sea, hay que decir a la gente que si una persona no padece en el Señor, sea en el mundo espiritual como en el mundo físico, esta persona no puede llegar a entender las cosas de Dios. Hay mucha gente que está muy confusa en muchísimas cosas en la palabra de Dios. Porque cierta gente han enseñado a los demás que si solamente uno medita la palabra de Dios todo el tiempo, es que va a tener conocimiento y sabiduría. Pero no es exactamente así. Es bueno leer la palabra de Dios, claro. El Señor mismo nos encomienda esto. Hay que leer. Pero hay que decir a la gente que leyendo todo el tiempo la palabra de Dios no te va a hacer ser sabio. No vas a ser sabio por meditar mucho. La palabra de Dios tiene misterios. Y Pablo lo afirma en el libro de Efesios. Que hay misterios en la palabra de Dios. Entonces, para que Dios te revele estas cosas secretas, tienes que padecer en lo espiritual. Pablo padeció, los profetas padecieron. Hay mucha gente de generación en generación que también han padecido. Y son personas que han venido con la revelación de la palabra de Dios. Y siempre digo que dentro del 100% de lo que hay en la palabra de Dios, el 95% tiene revelaciones. Cosas misteriosas. Entonces, el 5% se puede leer tal como se ve. Por eso, que nadie piense que por leer mucho o meditar mucho la palabra de Dios o escudriñar mucho la palabra de Dios, va a entender las cosas de Dios tal cual. Entonces Dios miente por medio de los apóstoles, porque ellos mismos lo testifican. Entonces hay cosas que se tienen que saber en el Señor. Y cuando uno ha pasado algo, Dios le da conocimiento y sabiduría para que pueda explicar a los demás, ayudarles a entender. Quizás cuando lleguen en esta situación, empezarán a entender cosas. Aquí
Pablo, inspirado por Dios, nos hace entender que el bautismo que nosotros sabemos actualmente, el bautismo de Juan, cuando alguien se convierte al Señor, todo el mundo sabe que esta persona viene a Cristo. Y esto es así de claro. Pero en este tema, Pablo nos lleva a otra dimensión. Por ejemplo, voy a leer 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este verso bíblico no tiene nada que ver con el bautismo de Juan. ¿Por qué hay que explicar estas cosas? Aquí el hombre empieza a vivir por fe. Aquí nace una nueva persona. Esta persona, Dios ya ha borrado sus pecados. Es una persona que ha hecho morir la carne en medio de una prueba muy difícil, porque aquí Pablo había tenido de luchar contra el diablo en una pelea épica, una pelea espiritual, donde venció a Satanás por medio de Jesucristo. Entonces, dentro de Pablo nació un nuevo hombre, vinculado ya con el Espíritu Santo. Entonces, esta persona ya no andaba conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, si lees los libros del Evangelio, donde Nicodemo viene a encontrar a Jesús en lo secreto, y Jesús le dice algo muy importante. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo, maravillado de esto, y preguntaba ¿cómo es posible esto? ¿Es que el hombre tiene que volver a entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo? O sea, Nicodemo no pudo entender eso. Entonces Jesús lo que estaba hablando ahí no estaba hablando del bautismo de Juan. Hablaba de este verso bíblico. Porque si lees este capítulo tanto de 2 de Corintios 5, verso 18, y Romanos 8, de 1 al 4, se estaba hablando de alguien que había pasado una prueba. Pablo habla ahí que había pasado una prueba difícil antes. Entonces, cuando hace morir su carne, nace una nueva persona en él. Las aguas de vida eterna brotaban sobre él, dentro de él. Visiblemente podías ver a Pablo caminar, pero dentro fluían las aguas de vida eterna. Un nuevo hombre que ya no vivía conforme a la carne, sino conforme a la fe. Vivía en espíritu y ya no estaba bajo la ley. No es porque podía hacer lo que quería, pero ya es una persona que entra en la gracia de Dios. Porque aquí Pablo explica que alguien ya ha entrado en la gracia de Dios, donde Dios ya ha borrado sus pecados. Ya no son contados. Aunque este hombre pecare, Dios borra sus pecados. O sea que, aun estando en esta condición, el hombre no debe pecar porque Dios ya le ha hecho entrar en la gracia, sino que ya tiene que utilizar la libertad de Cristo con responsabilidad. O sea, tiene que mostrar a la gente con su propia vida que Cristo ya vive en él. Esta persona ya es como un colaborador de Cristo, como si Dios rogase por medio de él. Es una persona que trae la reconciliación de Dios con los hombres, con los hermanos. Quizás hay gente que todavía están en las tinieblas. Entonces esta persona tiene que traer luz a las tinieblas para que estas personas salgan de este lugar y vengan a la luz de Cristo. Esta persona ya no puede ser juzgada por nadie que no esté en su condición. O sea, es una nueva persona, una nueva criatura en el Señor. Pero estas cosas no se explican. ¿Por qué? Porque mucha gente le falta entendimiento en esto. Hay mucha gente que no han pasado por pruebas y no pueden entender eso jamás. Por eso es bueno explicar a los hermanos y hermanas sobre estos temas. Porque todo el mundo sabe que cuando alguien se bautiza,
con el bautismo de Juan, se hace nueva criatura en Cristo Jesús. Y han oído este verso bíblico de 2 de Corintios 5, verso 17. Y esto es lo que sabe todo el mundo en el cristianismo. La mayoría de la gente, digo, porque hay muy poca gente que sabe esto. Solo los que han pasado por pruebas son los que entienden lo que Pablo estaba hablando aquí. Tanto en Romanos 8 como en 2 de Corintios 5, 17. O sea, esta enseñanza es muy importante. Porque hay mucha gente que están perturbando la fe de mucha gente. Por ignorancia, vanagloriándose a sí mismas estas personas, sin conocimiento alguno, y aseguran cosas que ni han visto ni han oído, y así todo el mundo se lleva lo que les dicen, y todo el mundo sabe que es así. ¿Qué diremos a ello? Que la persona que se ha convertido a Cristo no está en Cristo, está. Pero aquí es otra etapa. Tenemos que entender que cuando una persona se convierte a Cristo, todo lo que está en él sigue vigente. Hay una maldad dentro, aunque haya recibido el Espíritu Santo. El mal sigue dentro de ti. Entonces, el tiempo que estarás con Cristo haciendo la obra, Dios tendrá que ir moldeándote. El Señor va sacando lo que está dentro de ti. Entonces, llegarás a un periodo de pruebas donde vas a enfrentarte al enemigo. Hasta que tú venzcas. Ahí es donde haces morir la carne. La carne se muere en este lugar. Entonces nace una nueva persona. Pero esa enseñanza también se ha distorsionado. Hay mucha gente ahí que van perturbando la fe de los demás. Porque a través de esta enseñanza, lo que le pasó a Pablo, dicen que ya han resucitado. Pero aquí no se habla de ninguna resurrección. Por eso escuchamos muchas enseñanzas en las redes sociales, en el mundo entero, donde la gente dice, si no hay muerte, no hay resurrección. Se atribuyen a esta enseñanza. Aquí nadie resucita. Que estas personas van perturbando la fe de la gente, que ya han resucitado. ¿Cómo es posible esto? La resurrección se efectuará en el último día. Cuando aparezca el Señor y lleve a su gente, ahí es donde la gente que estuvieron en Cristo, que murieron en Cristo, despertarán para vida eterna. Pero estas personas van distorsionando el mensaje de Dios a través de este mensaje. Dicen que Dios ya ha efectuado la resurrección. Pero es cosa que no es verdad. Aquí no hay resurrección. Aquí nace un nuevo hombre que anda conforme al Espíritu. Ya no anda conforme a la carne. Ya no está bajo la ley. Pero debe saber utilizar esta libertad que Dios le ha dado. Porque si no hiciera lo que Dios le ha mandado, esta persona puede ser sentenciada. Satanás ya no tiene potestad sobre esta persona, porque esta persona ya ha vencido a Satanás por medio de Jesucristo. Solo Dios puede sentenciar a esta persona si se aparta de sus caminos. O sea, hay que entender esta enseñanza porque es muy importante. Y vimos hoy, la verdad, solo escuchamos este verso bíblico. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que se sabe del bautismo. Esto es lo que tiene todo el mundo en el bautismo de Juan. Que cuando uno ya se ha convertido, ya es nueva criatura en Cristo Jesús. Cosa que no es exactamente así. El hombre pasa etapas. Después de convertirse, bautizarse, tienes que pasar otra etapa hasta llegar aquí donde Pablo habla en 2 de Corintios 5, 17 y en Romanos 8, 1 al 4. Aquí es una nueva vida en el Señor, donde Dios borra todo. Ahora vives conforme a la fe. Que el Señor les guarde.